que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, porque si dejamos de estar juntos ya no somos más el mismo montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano pacto de radio. Saben ustedes que de enero a diciembre, de lunes a viernes, aquí en la M530 somos radio de 14 a 16. Creemos que es pertinente combinar con ustedes el uso positivo de nuestra imaginación. Seguimos ahí una línea trazada verbalmente por Eve de Bonafini. Sí, lo pensamos un poco, la radio funciona en los teatros de la mente. Podríamos decir que en los pasillos de la memoria. Y que de alguna u otra manera escuchar radio, no solamente oír la radio, sino escucharla, involucra además del sistema auditivo, además de la vista ahora en la era del streaming, que muestra una parte y nunca el todo, la posibilidad de que agregándole el trabajo en el cerebro, que se dispara solo, no hace falta ni siquiera planificarlo, tal vez la radio se convierta en una experiencia mucho más global de lo que pensamos. Imágenes disparadas por los sonidos, perfumes, olores, sensaciones táctiles, la película de la vida metida dentro de la radio. Y nos parece central trabajar esto, el modo de las emociones, la sensibilidad, porque vivimos en una época, francamente, en que muchísima gente actúa robóticamente o cree que es libre y está dominada por las corporaciones del entretenimiento, por un mundo que está por sobre todos y cada uno de los individuos y que es una fase final de un capitalismo que ya no sabe hasta dónde extenderse y se extiende hasta la captura de las conciencias de aquellos que incluso creen no haber sido capturados. La lógica del teléfono celular rigiendo la vida, la lógica de las pantallas iluminándonos aún en la oscuridad, la lógica de que todo pasa por lo mediático o lo mediatizado. Y entonces nosotros, ¿qué somos? Somos al fin y al cabo consumidores de una parte de la basura del universo, pero he aquí el asunto, nos creemos recampeones, nos creemos en libertad de poder hacer lo que queremos, hacemos lo que queremos, hacemos lo que podemos, hacemos lo que debemos. ¿Qué somos? ¿Somos lo que muestra el espejo o ante el espejo hacemos una pose y en realidad somos un compendio de muchos asuntos que incluyen la dimensión de nuestros sueños? Así que si ustedes están dispuestos, en estos días en que todo empieza a ralentarse, hoy es 23 de diciembre, muchos argentinos que pueden están de vacaciones, nuestra compañera Marina Glesser empezó ayer sus propias vacaciones, otros, la ñata contra el vídeo, mirarán las posibilidades de bajar un par de cambios, mañana es 24. Sí, hay cosas buenas que tiene la sociedad argentina, creo yo. Habría que subrayar ese concepto de tratar de pasar las fiestas en paz, de tratar de abrazarse, de estar con los seres queridos, de preparar si se puede una rica comida, de ambientar una casa de tal manera que parezca un lugar hermoso para soñar juntos. Pero ¿cuántas personas no pueden? ¿O cuántas teniendo el derecho han ido perdiendo esos derechos? Y cómo la nube esa de creación de sentidos de las corporaciones del entretenimiento descendiendo sobre la población hace que una y otra cosa, los que pueden y los que no pueden, parezcan no tener contacto entre sí. Así que también nuestro abrazo a todos los que trabajan en los frentes de llegar a quienes si no, no tendrían un pan dulce, una sidra, una comida rica. Nuestro abrazo a aquellos que queriendo no pueden. Y el sueño de que puedan y que esta sociedad sea realmente una sociedad inclusiva y no una sociedad exclusiva, como plantean los libertarios, bajo la consigna central en el capitalismo de que la meritocracia es la que rige la vida en las sociedades. No es así, y está comprobado que es así. Pero la verdad es que en la variación de sentido, que supone que la gente termine votando a sus verdugos, que los esclavos voten verdugos, es una constante en la historia, pero ha llegado ahora un paroxismo. Es bueno meterle otro elemento de sentido al análisis de la realidad, que no nos quedemos en lo epitelial, en lo superficial, que ocurre mucho, y nos indignemos por cosas que mañana serán olvido, y no nos asombremos por otras que deberían mantenernos indignados. En esta ciudad, donde cultivó la indignación, la bronca, la impotencia, un 23 de diciembre, un día como hoy, en 1951, cuando tenía apenas 50 años y una vida larga por sus tormentos, compleja,
llena de matices, moría, si se quiere, un escritor central de la historia de la Argentina, solo que una parte de lo que escribió lo hizo en forma de música popular de la ciudad de Buenos Aires. Cuando decimos Discépolo, Enrique Santos Discépolo, Discepolín, el hermano menor del gran dramaturgo Armando Discépolo, el hijo de unos inmigrantes italianos que llegaron para hacerse la América. Hablamos del autor de muchos himnos de esta ciudad. Es posible que él mismo haya sido un arquetipo del porteño de su era y al mismo tiempo un sintetizador de muchas cosas que se percibían pero no estaban dichas. Escribió las letras, muchas de ellas tremendas, de un puñado de tangos, un poquito más de 30 tangos. De algunos de ellos también fue el compositor de la música. Escribió obras de teatro que él mismo protagonizó. Escribió guiones de cine. Fue un actor importante del cine. Pero básicamente en el futuro, que es hoy, lo recordamos por Cafetín de Buenos Aires, por Gira Gira, por Cambalache. Podría pensarse que Norberto Galasso lo planteó así, estudiando la vida de Discépolo, que fue un ser permanentemente desgarrado por una sociedad injusta. Y tal vez una expresión del dolor de las multitudes que no podían sintetizarlo así durante una parte de su vida. Los tangos, como Gira Gira y Cambalache, son los tangos de la primera década infame, la que comenzó con el golpe de Estado de 1930. Nació y murió en Valvanera, en la ciudad de Buenos Aires. Prácticamente fue criado en la segunda etapa de su niñez y adolescencia por su hermano mayor, por Armando, que le proveyó, además de un tono paternal que fue fundamental en su vida, una especie de soporte ideológico y cultural para entender primero la sociedad. Discepolín, ahí su apodo, además era flaco, chiquito, esmirriado, era anarquista al principio de su vida. Las ideas del anarquismo, como las ideas del socialismo, del comunismo, habían penetrado en la sociedad argentina con la llegada de los inmigrantes. Un montón de movimientos, un montón de estéticas, un montón de alusiones en su propia obra. Cuando en Cambalache escribe "Ve llorar la Biblia junto al calefón", está haciendo una mención a una costumbre que tenían los anarquistas una vez que ingresaban a la Argentina y les regalaban una Biblia con ojos de papel manteca, con hojas de papel manteca muy livianas. En lugar de leer la Biblia en protesta, pero en protesta callada, la ponían en el baño para limpiarse el culo con las páginas de la Biblia, y entonces la Biblia quedaba junto al calefón. Él nos lo explicó. Está claro el concepto en ese momento porque no hacía falta que lo explicara. Sin embargo, por eso no se enojó tanta gente como se enojó mucha gente cuando adhirió, mucho más tarde, al peronismo, como otros intelectuales de la época. Otros que hicieron el cruce de otras ideas rumbo al peronismo cuando se dieron cuenta que había un movimiento político y social que de alguna u otra manera empezaba a satisfacer demandas que le eran previas y que muchas de ellas provenían del tronco de la izquierda y el anarquismo, como Homero Mansi, que era radical, como Arturo Jaureche, que era radical, radicales irigoyenistas, como Raúl Scalabrini Ortiz. Armando Discépolo le dio volumen y músculo al pensamiento popular y nacional una vez que el peronismo permitió que esas categorías abundaran. Antes de eso, mucho antes, Discépolo era una estrella muy grande de la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, cuando El Mudo,
el Zorzal Criollo, cuando Carlos Gardel grabó su tema Gira Giro, aparecían los dos en un video, o sea, 50 años antes de que existiera MTV y la costumbre de los videos, Gardel y Discépolo presentaban así en sociedad lo que sería un monstruoso éxito de ambos. ¿Eh? A los que están viendo el streaming o puedan verlo después, las imágenes restauradas en color de este videoclip de los años 30 nos mostrarán también la modernidad de estos artistas. Recordemos que recién empezaba la radio, recién empezaba el cine sonoro, faltaba mucho tiempo para la televisión y ambos estaban disparando piezas a un futuro en el que no estarían, pero que soy. Discépolo sumó a los tormentos del ciudadano que está solo y espera, a los tormentos de una generación, de un país rico en que la torta estaba mal repartida, los sufrimientos típicos del amor y la desolación del amor, su complejísima relación con una pareja que también es famosa, le ayudó a construir un repertorio dramático en el tema sentimental como pocos en la historia del tango. Gira Gira es una expresión de un dolor existencial, de un dolor de millones de personas. Y una reflexión filosófica, dramática y derrotista sobre el temperamento porteño o argentino, que tal vez sean parte de sentimientos universales. Claro que el uso del lunfardo generó una estética que no podía cruzar más allá del Río de la Plata, porque había que traducirlo todo. Ya el solo hecho de pensar qué significa gira gira con Y es un asunto. Este punto, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un perdón, ni un favor. La condición humana en su máxima bajeza, la década infame daba para eso. Pero la combinación de estos temas con los sentimientos de los corazones rotos, Daniel Gottfried y Lidia Borda. Tormenta. Uno de los tópicos de Discépolo, discutir con Dios o evocar a Dios en medio del sufrimiento.
En la perfección de la interpretación de Lidia Borda, notamos que esos temas no quedan anclados en el pasado, sino que se convierten contemporáneos. Esta canción refleja el sentimiento de mucha gente en diciembre de 2025. Uno de los tópicos del personaje que Discépolo fue y al que también interpretó en cine es el que en realidad creció lleno de ilusiones, tiene fe, ama, quiere y siente que la traición pesa sobre su vida. El asunto del fútbol, por ejemplo, como paradigma de esta cuestión. El hincha honesto, sufrido, el que quiere los colores, que se topa con los intereses económicos, con lo rastrero en un club, no es más que una representación, un universo, si se quiere, teatral o cinematográfico, de la condición humana vista desde el rigor de su propio punto de vista. Por eso, la película El hincha, nos van a echar del taller. ¿Qué taller ni qué este trabajo? diálogo del hincha con la madre, ¿Y el club? ¿Para qué trabaja uno si no es para ir el domingo a romperse los pulmones en las tribunas hinchando por una idea? Pues que eso no vale nada. ¿Qué te dan por sufrir tanto? ¿Cómo que me da? Yo sé que le dieron por tenerme a mí. Sí, hijo, pero... Hoy los 11 me lo dieron. Me voy al club. Y ruegue que me vaya bien viejita. Porque si no... Mejor que se vaya a dormir, amigo. ¿Dormir yo? Cuando el cuadro va al descenso. Pero usted no me conoce. Yo no duermo hasta la final del campeonato. Yo me quedo a vivir aquí. Yo le tomé cariño a este sitio. Lo voy a amueblar. Ellos van a tener que salir alguna vez. Entonces me van a escuchar, porque Suárez tiene que jugar el domingo. Las dos comisiones son las que resuelven. ¿Y el hincha qué? No resuelve nada. ¿Qué sería de un club sin el hincha? Una bolsa vacía. El hincha es el alma de los colores. Es el que no se ve. El que se da todo sin esperar nada. Eso es el hincha. Eso soy yo. hoy que si uno lee los principales medios, los hegemónicos en la Argentina, el problema de la Argentina parece ser el Chiqui Tapia en la AFA. Hoy que uno ve como nunca la costura en la herida, el intento de la derecha y de la ultraderecha por quedarse con el fútbol y el sentido social y anónimo de los clubes, Uno busca lleno de esperanza. se da cuenta qué sistema de ideas cultivaba Discépolo entonces como expresión de millones y millones de compatriotas, y cómo la lucha siempre le resultaba cruel y mucha. La versión de Hugo del Carril de Uno. Sufre y se destroza hasta entender que uno Y saben que es muy difícil, como en Gira Gira, que el sentido de temas como este se explique en otro idioma. Por ejemplo, la expresión uno en castellano, hablado en la Argentina, es yo. El uno es uno mismo, soy yo. Pero traducido al inglés o al francés, el uno es un número. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me
En la lírica de Discépolo, en su forma de escribir, hay una cosa como de brutalismo expresionista, llegar lo más lejos posible en las imágenes para que sean conmovedoras. Pero también un alto grado de lirismo. De tal manera que alguna vez Ernesto Sábato, analizando la historia de las letras del tango, escribió que muchas de las imágenes de Discépolo no tienen nada que envidiarle a las imágenes de la gran poesía española del siglo XVI, o sea, el siglo de oro de la literatura española. De hecho, muchas de las obras de Discépolo son muy famosas en España. Ni hablar del circuito del tango en el mundo. Ahora, otro asunto, los temas que él mismo escribió con letra y música. Y aquellos en que incorporó el humor también. Cuando Discépolo murió, un día como hoy, a los 50 años, en 1951, enfermo, triste, deprimido hace años, solía bromear en el lecho donde terminarían sus días con sus amigos respecto a que tenía más años, tenía 50, que kilos, pesaba 47. Para llorar. Esa tristeza y esa depresión tenía que ver con lo que pasó luego de que, ante un pedido del hombre fuerte de la comunicación del peronismo, a Paul, con vistas a la reelección de Juan Domingo Perón, decidiera decir que sí a un ofrecimiento para hacer un programa radial que convenciera desde las radios del Estado al votante indeciso respecto a qué tenía que hacer. Discépolo dudó, dicen sus biógrafos, ya que tenía un talento, un desarrollo de ese talento, un público y una historia que no había necesitado el paraguas de un partido político para desarrollarse. Pero después dijo, yo puedo hacer un aporte a esta causa. El resultado fue brutal. Una parte importante de la derecha conservadora, del gorilismo, empezó no solo a repudiarlo, sino que vació de público sus espectáculos, lo insultó en la calle, le hizo pagar caro, Discépolo siempre vivió en el centro de la ciudad de Buenos Aires, haber adherido al peronismo en una reelección. Los audios de Mordisquito son parte central de la historia de la radio. ¿O crees que yo tenía la menor sospecha de que iba a reanudar estas audiciones? No, ¿para qué? Si te lo dije todo. 37 noches te hablé. 37 noches en que te lo dije todo y vos no me entendiste nada. Mejor dicho, no es que no me entendiste, no me quisiste entender, que eso es peor. Pero te hablé 37 noches. ¿Me oís? Porque la noche es terrible para los que están en tu tormento, porque les da, no sé si por proceso o por cansancio, una idea deforme de la realidad, y porque el insomnio tiene la virtud de transformar en razonables las cosas más injustas. Lo tuyo, por ejemplo, que querés volver. Lo tuyo, que es monstruoso porque es historia y está escrito en la memoria, en los papeles, en las cárceles, en los muertos y en los vivos que están muertos. Sos el pasado más cruel que haya vivido nación alguna. Sabés también que no debés volver, por decoro, por recuerdo, por historia. Sos la imagen del retroceso, de la injusticia, del hambre, del entreguismo, y el pueblo lo sabe como lo sabés vos. El pueblo sabe porque lo padeció, que venís de viejos partidos que nunca hicieron nada en beneficio del pueblo, que es la patria, y que si alguno de los tuyos alguna vez intentó portarse bien y se cansó enseguida, fue solamente algún abuelo que se murió hace mucho. El pueblo sabe que vos sos nieto, que todos ustedes son nietos, que ninguno de ustedes hizo nada más que ser nieto, nieto de la plata y nieto de las ideas, que desde la muerte de ellos hasta la llegada de este gobierno hubo un vacío de dignidad y esfuerzo que vos debiste llenar y que como un criminal no cumpliste ninguna de las veces que se te dio el gobierno, porque vos no sos una esperanza ni una incógnita, vos gobernaste
No una vez, varias veces, y mal. Gobernaste mal, infamemente, y el pueblo lo sabe eso como sabe todo. Reconoce entonces que es mal negocio para un pueblo tu vuelta al poder, si para poder respetarte un poco ese pueblo tiene que pensar en tu abuelo. Mal negocio para un pueblo como este que está frente a un gobierno de asombro que le ha dado lo que ni Dios ni la madre le dieron en 1000 años. De un gobierno que ha puesto en marcha a la patria hacia un destino que nadie, nada más que él solo, puede conducir por una razón sencilla. Porque este gobierno, en vez de seguir lo clásico, que era tan cómodo, se metió en el tembladeral de las revisiones. En el tembladeral de las revisiones, alcanzando a cada uno la proporción de dicha que le corresponde. Revolución gloriosa que se alcanzó con el esfuerzo de unos cuantos para felicidad de todos. Mira, si esto no fuera tan serio y se pudiera hacer la broma, me gustaría que los peronistas todos se votaran, ¿sabes para qué? Para verte disparar al extranjero horrorizado por el triunfo, espantado de no saber qué hacer con un país cuyo destino no entendiste nunca y cuyo bienestar te repugna. Hasta mañana, Mordischi. Vengo por pocos días porque me aceche volver. Pero es la hora de las definiciones y yo tengo la obligación de decirte por qué no te prefiero. Ni yo, ni este pueblo. Tengo 50 años y una memoria de fierro. Y en esas condiciones, no me la vas a contar, Mordischi. Era la hora de las definiciones. Tenía 50 años, no sabía que le quedaba un pedacito así de vida a Discépolo cuando este es el último de los capítulos de su aporte a la causa nacional y popular. Nelly Omar, canción desesperada. Tal vez la desesperación existencial filosófica de Discépolo se corporizó en su propia alma atormentada, los asuntos del corazón en su vida. La relación con Tania, su musa y también su castigo, una segunda relación en México con otra mujer con la que tuvo un hijo, ese tironeo entre la vida posible fuera de la Argentina, el amor y la necesidad de él de Buenos Aires. La presencia de Discépolo, de Homero Mansi, de esa generación de hombres de letra desembarcados en el tango, hombres de letras y letra desembarcados en el tango, la relación del tango en su apogeo con el Estado y el gobierno peronista, el aporte de otros músicos, fundó Sadaic, ayudó a que por fin los autores y compositores tuvieran una entidad que los representaran y pudieran cobrar los derechos de autor. Antes eso no existía. Y era muchísimo más difícil. Cuando el Estado ataca las sociedades de gestión de los artistas, ocurre con el gobierno de Javier Milei, lo hace porque supone que en ese núcleo conceptual, la gente que sueña, hace obra, representa muchas otras, no habrá nunca elementos vinculados a la ultraderecha o a la derecha que hoy gobiernan. Los hay, pero son los menos. Es un mundo ponderado por la calidad de ejecución de un pensamiento que termina transformándose en acción política. El caso de Discépolo es extraordinario porque pudo haber cobrado derechos de autor como músico, como letrista, como guionista, como actor. Es decir, es alguien que extendió, aunque lo recordemos a través de las canciones, a todos los mundos posibles su accionar. Para su papá violinista, el sueño de su hijo menor, el mayor era dramaturgo, escribía excelentemente bien desde siempre, era que también fuera músico. A su modo, Discépolo lo fue. No hay ninguna duda de que fue un gran músico cuando escuchamos nada más y nada menos que las cosas que hizo en este terreno. El himno nacional argentino del siglo XX, Cambalache, es letra y música de Discépolo. Pero también el vals Sueño de Juventud. En la película Infancia Clandestina hay una escena claramente setentista, en que durante un almuerzo, una de las figuras de la película, Natalia Oreiro,
sufres porque me alejas. acompañada, aunque no se ve en la película, por su pareja, por Ricardo Mollo, les canta a otros jóvenes que sueñan con una revolución posible un vals muy previo de Discépolo, letra y música de Discépolo. Desgrana tus ojos hermosos llorándome así. Sueños de juventud que mueren tu adiós. Y acá también, tarado. Tímida remembranza. Reitero el hecho de que es letra y música de Discépolo, porque si yo dijera vamos a homenajear al músico Discépolo, cualquiera saltaría y diría, no, pará, es un letrista. Sí, es un letrista y también un extraordinario músico. Mi pobre corazón no sabe pensar. Hubo un tiempo en que, a pedido de la industria del teatro y del espectáculo, escribió a la medida de Azucena Maizani obras menores en relación al resto de su repertorio, pero importantes, como Esta noche me emborracho, Chorra, Malevajes, Soy un alerquín. Esas decisiones que parecen difíciles, que parecen complejas, bueno, son las decisiones que nosotros tenemos que tomar. Nosotros tenemos que hacer un trabajo de profundización, de concientización. Justicia popular. Sueños de juventud. En los 30 vinieron Cambalache, Desencanto, Alma de bandoneón, Uno, Canción desesperada. En los años 40, cuando llegó el peronismo, se encontró con la realidad, un movimiento político nuevo que satisfacía aspiraciones y resaltaba ideas que provenían del fondo de la sociedad, aquel donde el barro se subleva. En el apogeo del tango, Discépolo tuvo un éxito monumental, giras por Europa, por México, por Cuba. Compuso en los años 40 Cafetín de Buenos Aires, uno de sus himnos. Filmó en el 51, el mismo año que hacía Mordisquito, la película Lynch. Sueños de juventud que mueren tu adiós. Tímida remembranza que añoraré. Canto de una esperanza que ambicioné. Acariciando. Y dejó todas estas bellezas para el futuro. Mi pobre corazón no sabe pensar. Y al ver que lo alejan de ti. Recuerden que también escribió la letra que conocemos del Choclo, cuya melodía preexistía y no tuvo solo una letra. Sí, señor. Que escribió Que bachaché, que zapa señor, utilizando todos los elementos del lunfardo, quien más, quien menos, confesión, desencanto, alma de bandoneón, infamia, un repertorio extraordinario. Pero si tuviéramos que quedarnos con un tema de Discépolo, tal vez ese tema sería el que consideramos el himno del siglo XX, el himno del siglo XX en la Argentina. Nuestro himno nacional es del siglo XIX. Si hubiera que elegir un himno del siglo XX, ¿qué otro sería el tema sino Cambalache? La versión de Roberto Goyeneche. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez. Pero que en el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio o chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escalafón. Los inmorales nos han igualado si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición. Da lo mismo que si es cura, colchonero
rey de bastos, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Stravinsky, va Don Bosco y Damiñón, Don Chicho y Napoleón, Carrera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Y dale nomás, y dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley. Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. 14:45 ahora, el WhatsApp bueno de la radio es el 11 32 0530. No se trata de un programa solista, sino que nuestros compañeros también están de vacaciones. Marina Glesser está de vacaciones. Pablo Hacker está a distancia, lo vamos a tener un poquito más adelante en el programa. ¿Qué dicen los oyentes de radio a esta hora? Empezamos con Discépolo, ¿no? La versión de Adriana Varela. ¿Estás escuchando, Adriana, de Malevaje? ¡Qué belleza de programa, Bolú! Dice Vivi desde el Lago Pueblo. Decí por Dios que me has dado. Buenas tardes, Carlos y equipo. Hermoso este homenaje al gran Discépolo, dice Nelly Griselda Nelly. Su visión de todos los tiempos, sus temas están cada vez más vigentes. Quiero desearles una Navidad en paz y con afectos para vos y toda la radio, que es lo mejor que tenemos. Gracias y felicidades, a pesar de Milei y Macri. Gracias, Silvia Labau, por el recuerdo hermoso del gran Discépolín, pero qué tristeza la vigencia de Cambalache. Abrazos y besos para todos desde Caballito. Quiero brindar con la 530, estoy cerca de la radio, excelente lo de Discépolo, los estoy escuchando desde el barrio de Montserrat. Que no fue más que verte y perder la fe, dice Miguel. Carlos y demás integrantes del programa, muchas gracias por lo que nos brindan día a día. Se me ha hecho una costumbre escucharlos. Cada programa muestra trabajo, mucha dedicación, y que no vienen cada día a hacer la plancha, dice Irma Parentela. Abrazo y los deseos que son de tantos y tantas de vivir en una patria con justicia social. Ustedes son partes de mis días. En vez de pelear, Josefina, hubo más embates en su vida. Además de los opositores políticos, posiblemente no se hubiera enfermado ni hubiera muerto tan joven si hubiera podido concretar la vida que deseaba, junto al amor de una mujer y de un hijo que lo esperaban. Pero, dice Josefina, es su información, Tania amenazaba con matarse si lo dejaba, y ella después vivió más de 100 años, y el hijo de Discépolo, que murió joven, le arrebató hasta la herencia que legítimamente le correspondía. Triste historia. Me fascinan los programas, gracias a todos por lo que dan. te vi pasar tangueando al tener con un compás. Julio de Merlo se sorprende en el bondi donde va viajando, escuchando ahora la versión de Malevaje de Adriana Varela.
Nos dice piropos lindos, Julio es de Merlo. De aquel pasado malevoy. Yo creo que eso que dijiste recién, dice Teresita, es el significado que deberían tener estas fiestas, estar con gente querida, en paz, comiendo cosas ricas y que lo pases feliz. Ten en cuenta que este año fui muy feliz cuando fui a verte y te escucho a diario. Bueno, muchísimas gracias. Estamos combinando un montón de elementos a Carlos. Qué exquisito, dice Augusto de Caballito, el homenaje a Enrique Santos Discépolo. A las 14:48 de este día previo a la Nochebuena y previo a la Navidad, el día de Navidad, ofreceremos un programa grabado. Mañana estaremos aquí en vivo. Martín Suárez, por las calles de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo va, Martín? Buenas tardes de martes. ¿Cómo estás, Carlos? Hoy vamos a hablar de algo que ocurre en todo lo que tiene que ver con la movilización interna del país, también aquellas personas que se iban al exterior, porque estaba en suspenso, ¿no? El viaje en las diferentes líneas aéreas, tanto privada como de bandera, porque había un paro programado por los controladores aéreos. Bueno, ya es de conocimiento público que se levantó esta medida por conciliación obligatoria dictada por el gobierno nacional. Por eso nos vinimos al Aeroparque Jorge Newbery, porque más allá de que se haya levantado esta medida de fuerza que iba a llevar más de 6 horas, los controladores aéreos le está diciendo al presidente Javier Milei que ahora cumpla con su palabra, que reincorpore por un lado a todos los trabajadores que fueron despedidos y que empiece a impartir las medidas necesarias, económicamente hablando, para que los salarios aumenten. La empresa argentina de navegación aérea, Carlos, EANA, que es una empresa del Estado Nacional, recordamos, confirmó que el servicio de navegación aérea va a operar con normalidad este 24, también el próximo 25, en todos los aeropuertos locales, tras la suspensión de las medidas de fuerza convocadas por la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad de Aeronavegación. Estamos hablando del gremio ATEPSA. La decisión se tomó luego de que la Secretaría de Trabajo de la Nación dictara esta conciliación obligatoria que te mencioné, pero las medidas quedaron sin efecto por ahora, ¿sí? Advierten sus trabajadoras y trabajadores. En las próximas 2 semanas, si el gobierno nacional no escucha el reclamo de todos los trabajadores, las medidas de fuerza se profundizarán en medio de las vacaciones que arrancan en enero. Algunos ya comenzaron, pero son vacaciones que tienen que ver con esta fecha festiva, con Navidad, con Año Nuevo, pero el grueso, el peso pesado, digamos, de pasajeros va a comenzar a partir del 1 y el 2 de enero. Bueno, hablamos por este tema con Julián Gaday, él es el vocero del gremio ATEPSA, que contó al móvil de la 530 cuándo empezó el conflicto con el gobierno nacional y qué es lo que esperan del gobierno de Javier Milei si no cumple con los reclamos salariales. Lo escuchamos. Los motivos del conflicto se originan paradójicamente en el último acuerdo. Un acuerdo que alcanzamos el 27 de agosto, que tenía 2 componentes, un componente económico, un componente, si se quiere, político. El componente económico fue el 15%, que lo recibimos el último 1% de ese acuerdo en el mes de noviembre, y un componente político de negociación continua, que es la revisión de algunos puntos del convenio colectivo de trabajo y la reincorporación de 9 compañeros que fueron despedidos de manera ilegal, que estaban bajo convenio colectivo de trabajo. ¿Y reincorporaron a algunos trabajadores despedidos o todos sigue igual? De estos 9 compañeros se reincorporaron a 3 y quedan 6 que todavía no han sido reincorporados. Y después, dentro de lo que te mencionaba respecto a los puntos del convenio, estamos hablando de ítems que hacen al salario también de los trabajadores, como por ejemplo la complejidad de los aeropuertos, el refrigerio o viático por refrigerio, mejor dicho, y algunas cuestiones que tienen que ver de manera indirecta con el salario, pero bueno, que la empresa se comprometió y fue uno de los pilares por los cuales nosotros terminamos aceptando el acuerdo anterior. El modus operandi del gobierno nacional es dictar conciliación obligatoria cuando hay un conflicto de medida de fuerza, Carlos, pero en el medio no soluciona nada. ¿Sí? La conciliación obligatoria es precisamente para que se unan las partes, en este caso la patronal, que es el propio Estado Nacional, y la parte de trabajadoras y trabajadores, lleguen a un acuerdo y el gobierno ofrezca algo de los reclamos. Bueno, nunca hizo nada el gobierno, al contrario, siempre lo que hace es para atrás, retroceso, privatización, despidos, quita de subsidios, todo lo contrario a lo que reclaman. Estiran el tiempo del conflicto con un desencadenante que ya es conocido, que es la profundización de las medidas de fuerza. Así que es muy probable que cuando empiecen las vacaciones, el grueso de pasajeros y pasajeras a utilizar los medios de transportes aéreos, seguramente va a haber medidas de fuerza que descoloquen lamentablemente a aquellas personas que viajan al interior, que viajan a ver a sus familias, que viajan a descansar un poco, por inoperancia
del propio gobierno nacional. Me quedé pensando, ¿cómo va a defender el gobierno los principios vinculados al derecho de las personas que protestan por lo suyo, después de que Javier Milei le regalara ayer a los ministros y allegados en una cena en la Quinta de Olivos un libro que se llama Defendiendo lo indefendible, de un economista estadounidense, Walter Block? Ha sido un tema, ¿no?, en los medios de comunicación hoy ese asunto, porque el autor del libro, un marxista convertido en libertario, entre otras cosas defiende a los rompehuelgas y a los delatores, además de defender a los narcotraficantes, entre otras bellezas. Que el presidente de alguna otra manera exponga su propia herida, exponga su propia grieta, defender lo indefendible, y que todo el gabinete pose con el libro, incluyendo Patricia Bullrich, que dice combatir el narcotráfico, pero tiene un libro que le regala su actual jefe político, no es el único, que defiende al traficante de drogas. Muestra un juego de lo incomprensible y lo psicotizante llevado a su extremo. Sí, es la teoría hecha práctica, ¿no?, por parte del gobierno nacional. Los rompehuelgas, que son los llamados carneros también, que están dentro de cada sector laboral, que en este caso, por suerte, no hay tantos, Carlos. En este sentido, todos se están viendo afectados. Cuando hablamos de rompehuelgas, también hay sindicatos enteros, que son los que carnean en contra de sus propios derechos laborales. El caso de la UTA, que es el más conocido, que juega incluso en contra de sus propios intereses, rosqueando políticamente con el gobierno de turno. Hoy también está enfrentado este gremio, un sector importante, incluso Martínez está llevando adelante una pelea importante contra el gobierno de Javier Milei, porque realmente se ven afectados los derechos, y obviamente el gobierno, en este caso contra los sindicatos más gruesos de la CGT, los está amenazando cotidianamente con la quita de todos los aportes solidarios, de todos los aportes que tienen que ver con la obra social, bueno, que es la caja chica y la caja grande al mismo tiempo de todos los gremios. Así que hay un conflicto en puerta que no solamente va a afectar a quienes viajan en líneas aéreas, que son el sector más reducido de la sociedad, aquellos que pueden pagar un viaje que va desde 550.000 pesos hasta superando los 2 millones de pesos según a qué lugar del país o del mundo se dirija, sino también el conflicto que se viene en materia de micros de corta y larga distancia, que está por verse si es que no van a tomar medidas en el asunto, porque mientras aumenta el pasaje público de pasajeros, también están aumentando los boletos que tienen que ver con el viaje al interior del país. No están recibiendo los aumentos correspondientes que están reclamando sus trabajadores. Así que hay muchas aristas abiertas que se van a empezar a ver cuando empiece a avanzar el ingreso, mejor dicho, de todo lo que es la temporada estival, de todo lo que es las vacaciones de verano, ¿no? Ha puesto doble contrasencillo a que ninguno de los integrantes del gabinete de Javier Milei utilizó en su vida el transporte público colectivo. Abrazo grande, gracias Martín. A vos, Carlos, hasta mañana. Defendiendo lo indefendible, el libro que ayer le regaló a su gabinete, compró para eso 20 copias, o el Estado pagó 20 copias del libro. Es un original de 1976, entre otras cosas, el economista Walter Block, 1976. Un libro central dentro del corpus del pensamiento libertario. Es básicamente una defensa completamente radical de la propiedad privada, el principio de la no agresión y la más mínima posible intervención del Estado. Pero como tiene 400 páginas, creo dificultoso que lo lean aquellos que lo recibieron. Como nosotros pensamos exactamente al revés. Por suerte, es bastante fácil identificarlos al revés. Seguimos proponiendo en nuestro espectáculo La Patria no se vende, un espectáculo de radio, café, concert, con música en vivo, pantalla gigante y un montonazo de emociones. Haremos la última función de esta, para nosotros, larguísima temporada 2025, el próximo domingo 28 de diciembre. Parece quedar lejos, es el próximo domingo. Hoy es martes, dentro de 5 días, en el Perón de Lanús. Nosotros creemos estas cosas, que la patria no se vende, que la patria se defiende. El presidente Javier Milei le regaló a sus acólitos un libro que defiende la venta de drogas,
los mercados negros o clandestinos, la prostitución y todo lo que para el Estado en su normalidad es marginal o ilegal. Un reconocimiento de ADN por parte del titular del Poder Ejecutivo. Con ese libro se fueron a su casita Martín Menem, Federico Sturzenegger, Mariano Cunio Olivarona, Mario Lugones, Alejandra Manteoliva, Carlos Presti, Patricia Bullrich, Pablo Kirchner, María Ibarzábal. ¿Lo habrán leído anoche? ¿Lo leerán para estas fiestas? Las entradas para La Patria no se vende, se consiguen en Alternativa Teatral para esta última función en Lanús. Pero cuando se dé la vueltita al calendario y estemos ya en el año próximo, en 2026, haremos la primera función del 2026 en la capital federal, en el barrio de San Telmo, en La Carbonera, un lugar precioso y completamente renovado para el público. Las entradas para el espectáculo del jueves 15 de enero por la noche en La Carbonera, se consiguen a través de Passline. El espectáculo de este domingo 28 en Lanús es al mediodía, como hicimos durante toda la temporada 2025. Los esperamos, miren que juntos podemos ser un montón. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La soledad es un amigo que no está. Pero hay una radio que nunca se apaga. Nunca de morir. ¿Por qué no se puede ser feliz en soledad? Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. Hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos radio.
Al comenzar este año, en febrero, los músicos Quique Sinesi y Astrid Motura presentaron en sociedad un disco llamado La Magia. El disco se publicó. Este tema Suburbio, un microtango, es uno de los temas del disco. El domingo 18 de enero, en Bebop, en el barrio de Palermo Viejo, Uriarte 1658, presentarán en vivo este repertorio sumándole a algunos autores importantes de la historia de la música. Se llaman el Cuchi Leguizamón, Hermeto Pascual y Astor Piazzolla. Cello y guitarra. Sinesi y Motura. Astrid, ¿cómo va? Buenas tardes, gracias por venir a la radio. Buenas tardes, muchas gracias. Tenés que acercarte mucho al micrófono. Me tengo que acercar. Hay Ahí un está. poquito más, Me porque acerco entre mucho. vos y el micrófono está el señor Chelo. Hay un señor Chelo. Hay un señor Chelo. Gracias por venir, ¿eh? Muchas gracias. Señor Quique Sinesi, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bien, diciembre te encuentra aquí. Sí, ya vine en noviembre. ¿En noviembre. noviembre pasado estuviste? Noviembre, este noviembre. Este noviembre. Sí, llegué a Argentina, sí. ¿Y qué onda en Alemania? Uf, qué pregunta, ¿no? Yo hace unos años que estoy quedándome medio año en Alemania y medio año en Argentina. Pero eso puede cambiar. Puedo quedarme más acá también. Uno nunca sabe. El señor Sinesi es un compositor e intérprete notabilísimo de guitarra con un prestigio mundial muy grande. ¿Es verdad eso que dicen que Jim Hall dijo que vos sos uno de sus guitarristas preferidos en el mundo? Siendo él el guitarrista preferido de mucha gente. Lo dijo, pero no sé si es verdad que lo que decía. Pero bueno, sí, decirlo lo dijo. ¿Y, Sí. ¿Y por qué lo dijo? ¿Quién le preguntó? ¿Cómo fue? Fue muy especial porque yo hice un workshop con él de guitarra, de improvisación. ¿En qué lugar? En Buenos Aires hace muchos años. Y bueno, fue una semana y en uno de esos días se dio que él, todos tocaban jazz y él preguntó por alguien que quiera tocar algo con una guitarra española sin enchufar. Y finalmente terminé tocando, ¿no? Y con él. Y bueno, y no sé, sucedió una magia, no sé, algo que era distinto. Y ahí le entregué un cassette en ese momento mío, y bueno, y después quedó como una conexión, y él me escribió una carta donde decía eso. ¿Y qué tocaste cuando un monstruo de la historia del jazz te dijo, ¿por qué no tocan algo así desenchufado, Sí. algo que no sea lo mismo que yo ya conozco? Era tocar con él algo. Yo había preparado un estándar, pero yo pensaba, no, si tengo que tocar esto, no sé, me sentía en inferioridad, ¿no? Con eso. Y él en ese momento, no me conocía, pero dijo, quiero que improvisemos algo así libre. Fue el único momento de todo el workshop en el que él dijo eso. Quiero que improvisemos libre alrededor de una zona media, agudos, graves. Y para mí era algo totalmente intuitivo y fue justo lo que yo estaba haciendo en ese momento. ¿Y apelaste al tango, al folclore, a qué? No, a nada, no aprendí a nada. Escucharlo a él y tocar con él, tratar de conversar. Yo en ese momento tocaba con Mogilevsky, que hacíamos eso, nos juntábamos a improvisar. Sin ensayar prácticamente. Primero sin ensayar, después empezamos a ensayar, pero primero era como un diálogo, como ahora estamos hablando nosotros. No quiero que te enojes, pero te está metiendo los cuernos hace tiempo con Juan Falú, Mogilevsky. Bueno, sí, él me mete los cuernos con varios y yo también a él. ¿Por qué la sonoridad del cello? ¿Qué significa para vos guitarra y cello? No es tan frecuente un dúo guitarra y cello, quiero decir. El cello personalmente me encanta, y cuando conocí a Astrid empezamos a juntarnos y se dio como algo natural. Para mí eso es importante, ¿no? Además del instrumento, ¿no? Y además fue la primera vez que armamos un proyecto, o sea, de dúo.
El cello para mí es como una voz y tiene una calidez y es madera. Recién ella estaba tocando las cuerdas al aire y yo digo, qué hermoso que es el cello, ¿no? O sea, A ver, ¿qué tocabas recién, Astrita, ahí al aire? Esas cuerdas, Las cuerdas al aire simplemente, porque quería ver si estaba afinado. Hice esto. A ver, probémoslo. Hice eso y él me dijo, qué lindo, así suena lindo. Ya eso suena A ver, repitamos el experimento. Solo eso tocabas. Eso toqué recién cuando llegó y ya dijo, qué lindo. Bueno. Bien, ¿de qué origen es ese cello y qué edad tiene si es rastreable? Este cello es de fines de 1800. ¿Fines de 1800, Sí, en serio? Es checo, según el luthier que lo vio en su momento, es checo. Y era de mi maestro, que era de su maestro. Así que soy como la nieta de este cello. Conoces un poquito el árbol genealógico. Viajó en barco y llegó en algún momento. Exactamente. Cuando estaba empezando la historia del tango, para que se mesure. Entiendo que sí. Yo soy de Entre Ríos, de Paraná, Entre Ríos, y este era el cello con el que mi maestro hacía música de cámara cuando yo era chica. Y bueno, cuando yo empiezo a tomar clases, él se jubila y él quiere que yo tenga este cello. Y él me cuenta que este cello había sido de su maestro italiano. Así que seguramente, bueno, no sé, llegó a Italia, vino a Argentina y... Viste que sobre el orgánico de los instrumentos de madera hay mucha teoría, ¿no? Atahualpa Yupanqui decía que la madera conserva el perfume y el sonido del árbol que alguna vez fue, donde cantaban pájaros que hicieron nidos y entonces adentro suyo anida un mundo que el intérprete tiene que sacar para afuera. Cuando uno toca un cello que tiene tanta connotación, un cello de un maestro que a su vez fue tocado por el maestro del maestro, ¿crees que conserva sonidos de los otros, que vos estás haciendo una pequeña magia en base a una magia que ya estaba? Sí, yo creo que la madera tiene memoria del sonido. De hecho, uno va como formando el sonido del instrumento también, ¿no? Cuando uno compra un cello nuevo, también es importante tocar y tocar para que se vaya formando el sonido. Y yo estoy convencida que tiene el sonido de mi maestro, ¿no? Roberto Zapata, falleció ya, pero bueno, fue un maestro muy importante. Y hoy tiene el tuyo, ¿no? Hay que amasar el sonido del instrumento. No sé si amasarlo, pero claramente hay algo de que el sonido va creciendo, que uno se va amalgamando con el instrumento también, ¿no? Quiero decir, si hoy yo me entusiasmo y salgo de acá y me voy a comprar la misma guitarra que usa Quique Sinesi, ¿qué guitarra es esa, Quique? No la vas a conseguir. No, esta porque es hecha en Japón. Es hecha en Japón, pero si yo me entusiasmo, digo, y quiero ir a comprar una guitarra como esa, no va a sonar como la tuya. Cada instrumento, primero es verdad, que cada instrumento suena distinto. Si yo te doy esta guitarra a vos ahora, no sé si vos tocás guitarra, pero te va a sonar distinto. Pero si yo lo traigo a Juan Falú y le paso esa guitarra, ¿la va a tocar con un sonido Falú? Va a sonar Falú. Va a sonar Falú. Va a sonar Falú. O sea, el dueño del sonido es el músico. A cualquier otro, ¿viste? Va a sonar como esa persona. Es una mezcla. Es una mezcla del sonido de la persona y el instrumento. Uno toca distintos instrumentos y sale otro sonido, ¿no? Sí. Las cuerdas. Pero yo creo que el sonido de cada uno es totalmente otro. Total. O sea, cuando Thelonious Monk se sentaba a un piano, lo que salía era el sonido de Monk. Seguramente. Yo como no soy pianista, pero por lo menos me doy cuenta cuando veo dos pianistas distintos tocando el mismo piano que suena distinto. ¿Cómo suenan ustedes ahora juntos aquí en la radio? ¿Querés que toquemos algo? Sí, claro. Bueno. ...18 de enero en Vivo Club, presentación del disco La Magia y otros asuntos. Las entradas se consiguen por Passline.
¿Qué tocarán? ¿Cómo se llama lo que tocaron? Que venía un poquito más cerca del micrófono, por favor. Se llama El Río. ¿Y de quién es la composición? Es un tema que compuse hace muchos años, enfrente de un río, del río Danubio. Estaba tocando con Charly Mariano, un saxofonista de jazz, que bueno, otro, para mí, unas grandes inspiraciones, ¿no? Tocábamos en ese momento a dúo. Y bueno, y ahí surgió esta melodía que se llama El Río. Y a mí en realidad me imaginaba el río Paraná más que el Danubio. Y bueno, es un tema que Astrid eligió para que toquemos porque... Ella que creció al lado del río Paraná, en una ciudad llamada Paraná. Ella es de allá, exactamente. Ahora, yo fácilmente definiría, pese a lo que estás contando, la influencia de un saxofonista y de un río europeo, como música argentina contemporánea. Exacto, porque uno lleva adentro nuestra propia cultura, nuestros propios paisajes, por más que te trasladen allá o te traslades por alguna razón. Para mí en ese momento era estar tocando música con alguien que admiro mucho y se dio esa situación. Ni siquiera, a veces uno ni busca las situaciones, se suceden, ¿no? Es como el idioma, la lengua. Uno puede estar en cualquier lugar, pero lo primero que atina es hablar la propia lengua. Y ¿no? por más que hables otro idioma, seguramente traducís del español a la otra lengua, ¿no? El otro día, terciando en una polémica que da vueltas en el mundo de la música que se consume en la Argentina, Fito Páez, creo que repite unas ideas de Charly García, decía, muchachos, no se olviden de que si uno hace canciones, hay unos elementos que son principales, que tenga una melodía, que tenga una letra, que tenga una armonía y que tenga un ritmo. Si sacamos algunos de esos elementos, ya empieza a cojear todo. Entiendo con quién discute y qué discute. Vos has hecho en buena parte música instrumental en tu vida, ¿sí? Eliminando un elemento, de tal manera que si la canción dice el río, uno puede pensar que trata de un río, pero no lo tiene claro. En ese proceso de sustracciones hay un apunte a la inteligencia y a la sensibilidad del público. Esa música, al restarle un elemento central en la canción, la letra, aunque no sean canciones, aunque sean obras, requiere de la imaginación, un elemento, y la sensibilidad. Otro elemento que no abunda ni que limita al público. ¿Por qué la decisión estética de hacerlo? Yo personalmente no eliminé nada. O sea, tal vez si yo hubiera sido un poeta, tal vez hubiera escrito letras, ¿no? Sin embargo, en los últimos años me asocié con cantantes que querían ponerle letras a los temas. Yo sé que eso es algo distinto, ¿no? O sea, en el momento, yo cuando compongo un tema, me pasa que ya tiene una historia y últimamente me gusta contarles un poco de la historia como recién te conté esto, ¿no? No tiene letra, pero hay una historia, podría tener una letra y de hecho le han puesto letra a este tema también. Pero no parte del lugar de eliminar, sino de la manera que a mí me surge una melodía. Y después, por ejemplo, en el trabajo con Astrid, nosotros trabajamos en conjunto, o sea, a ella le gustó el tema y bueno, ella va a hacer su adaptación al cello y lo va... Bueno, hay improvisaciones que hace ella, que son su opinión, digamos, o su verdad, ¿no? Ayer hablamos con el productor del programa, Rodrigo Lamardo, sobre dos cantantes distintas, Nadia Larcher y Liliana Herrero, y Rodrigo apuntó, pero Liliana tiene río, tiene agua, tiene Mesopotamia. El músico que toca, que canta desde un paisaje, tiene el paisaje con él, aunque su instrumento, su voz no citen al paisaje, el paisaje está.
Viste que Borges dijo que en Las Mil y Una Noches no se menciona en ningún cuento la palabra camello, porque es tan obvio el camello, si es del mundo árabe, que no hace falta mencionarlo. Total. Tampoco está la palabra desierto nunca. Eso lo pone la cabeza del que está leyendo, ¿no? Cuando uno escucha a un músico mesopotámico, está escuchando el agua, ¿no? Está escuchando los ríos. Sí. Qué lindo que escuchen eso. No, bueno, yo te escuchaba recién, ahí está. Está. Y creo que también está todo el universo sonoro que uno construye, no solo del paisaje, sino con lo que uno creció escuchando, ¿no? En tu caso, Entre Ríos hay muchas músicas. Entre Ríos hay muchas músicas, pero bueno, el cello es un instrumento muy clásico, así que yo escuchaba mucha música clásica de chica, en realidad. Pero por la ventana entraría la música de carnaval, Totalmente. El chamamé, la chamarrita, la polca. Creo que también por eso me surge como esto de la fusión y de la música popular y lo clásico y lo contemporáneo que se va mezclando con naturalidad, ¿no? Al fin y al cabo es la comidita que fuimos armando en la vida, ¿no? Lo que uno se fue nutriendo. Te viniste a vivir a Buenos Aires hace un cuarto de siglo prácticamente, ¿en busca de eso? Ay, Dios mío, otra faceta. Soy médica. Me vine a hacer mi especialidad de medicina familiar. Así que bueno, vine a hacer mi especialidad y retomé el cello desde la música popular. De chica había tocado música clásica y acá fui tocando en distintas formaciones, música popular que me recomendaban, me escuchaban. Y yo siempre digo que era un poco como visitante del mundo musical, como que hacía turismo en la música. Hasta que lo conocí a Quique, afortunadamente, y dije, yo quiero vivir en la música. Tocando la música. Sí, quiero transitarlo con otra profundidad. ¿Y dejaste esa doble vida? No. Transito las dos cosas. Tengo mi consultorio y tengo la música. Perdón, ¿los pacientes del consultorio saben que vos sos música y van a ver los espectáculos? No lo sé, si googlean sí, pero como no hablo de mí, hablamos de la vida de los pacientes y de su salud y su enfermedad, así que no. Si no googlean, no se enteran. Quique Sinesi, vos solo tocas la guitarra, no tenés un consultorio, no atendés gente. Me gustaría tener otro trabajo, pero no sé hacer nada. Salvo tocar la guitarra sí. y componer música. ¿Es un trabajo? No y sí. O sea, no es un trabajo porque todo lo que hago lo hago con mucho amor y dedicación. Pero a veces, hoy le contaba a Astrid, a veces te tenés que levantar a las 4 de la mañana para viajar y preparar y no sé, y es toda una serie de cosas que también es un trabajo, ¿no? Claro, un día que charlamos con Rubén Rada, que tiene como 70 años de carrera de músico, dijo, para mí el escenario es lo de menos, o sea, cuando estoy en el escenario, exacto. Divino, bárbaro, el asunto es el trabajo que da llegar a poner un escenario y tocar 1 hora en un concierto. Sí. Está toda la vida orientada a que eso sea así. Vos, por ejemplo, cuando tocabas con Dino Saluzzi, eso no debía ser un trabajo. No, ya te digo, y al día de hoy no es un trabajo. Nosotros nos juntamos, por ejemplo, con Astrid a ensayar y nos divertimos, pero bueno, a los dos nos encanta hacer música. Y cuando iba con Dino, yo era muy chico, la primera vez tenía 17 años, después tenía 20, 21, y para mí era ir a la escuela de música, era estar como hoy nombramos a Hermeto Pascual, bueno, para mí era estar con Hermeto Pascual, o sea, era, viste, algo que yo siempre aprendía algo y... Estar sentado en el umbral de Dios ahí. Y sí. A la vez él era muy, una persona muy familiar, viste, que nos cuidaba. Tanto que tocó finalmente solo con su familia, era tan familiar Dino Saluzzi que terminó haciendo un grupo. No, pero él era así también, viste, tenía su personal fuerte, pero también era que te cuidaba, viste, cuidaba a los seres queridos, la gente que tocaba con él. Es hermoso pensarlo así. ¿Les puedo pedir que toquen una más aquí en vivo? Claro. Improvisando, contá antes que va a tocar, a ver si tiene un título como El Río y uno lo puede pensar antes. ¿Cuál podemos? Sería lindo que lo adivinen al título. Bueno, lo tocamos. ¿Cuál tocamos? Ese, bueno. ¿Cuál es ese, Quique? ¿Lo digo? Dale. Bueno, tal vez lo toqué otra vez porque siempre lo toco, pero se llama La magia está dentro tuyo. La magia está dentro tuyo. Sí. ¿Y de dónde nació el leitmotiv del tema?
Sí, sabes que a veces me preguntan qué magia, ¿me hablas? ¿Qué magia en esto? ¿Cuál es la magia? ¿Cuál es la magia? Como no hay ninguna magia. Y la magia, la primera vez que yo escuché a un músico hablar de la magia fue Paco de Lucía, que dijo, a veces está la magia, a veces no está la magia. Y él hablaba de eso que sucedía en el escenario. La derecha trabaja y la izquierda crea, También, Paco de Lucía. Eso sí, es hermoso eso lo que... Hablando de las manos del guitarrista, Sí, las manos. pero tal vez de otras cosas. Pero bueno, la magia, para mí la magia es está, o sea, además de todo lo que no es magia, que también está la magia. La magia es ver a un pájaro en el cielo y decir, wow, qué libertad, hay mucho para aprender, tenemos mucho para aprender. ¿Y cómo vuela? Y a veces no hace nada, está así, y bueno, eso es magia para mí. ¿Y cómo nosotros no podemos, como humanos, aprender algo de eso? No sé. Un poco, digo, ya eso es un montón. Eso es hay millones de cosas. Respirar, estar vivo es una magia. Recién cuando terminabas el tema y vos buscabas el sonido final de la guitarra quedará flotando en el aire. Siempre hay algo de eso, sí, como esa. Eso es magia. Bueno, los escuchamos. Bueno.
fin y al cabo, tenías razón, Quique. ¿Sí? ¿El qué? Que existe la magia. Sí. En otras cosas nunca es magia, pero, Qué suerte, bueno. pero en la música que te invita a volar existe la magia. Por suerte, vos has tocado en más de 30 países a lo largo de tu carrera. Puede ser. ¿Fue magia o fue trabajo? Las dos cosas. Yo creo en la magia a partir del trabajo. A partir de decir, bueno, quiero que suceda lo que sea, un disco, quiero que suceda un tema. Quiero atrapar esa magia que está ahí y hacerla materia de alguna manera. Porque sola no va a bajar, hay que estar ahí, hay que hacer un trabajito, ¿no? Hay que ponerse, ¿no? Bueno, has grabado discos con algunas personalidades de la historia de la música un poco destacadas, además de los tuyos, ¿no? Sí, tuve esa suerte de chico. Para que si leo la lista, pero la lista Stockhausen, por ejemplo, ¿no? Oh, sí, son regalos de la vida. Joe Lovano, Dino Saluzzi, Pablo Sigre, Carlos Aguirre, ganador del Latin Grammy en 2005, dominado en 2008, más de 30 países en tu recorrido artístico. Es una vida dedicada al trabajo con la guitarra y a la búsqueda de la magia, que a veces funciona. Y tuve suerte de cruzarme con gente que qué sé yo, viste, que estaba en esa también, ¿no? Y como Dino, ¿no? Como Dino Saluzzi. Yo digo, este tipo que sigue estando en esa. Está, aunque ya no toca Dino, pero tiene más de 90 años. Sí, sí. Y él no paró nunca. Y para mí fue uno de esos maestros que por más que no te lo digan, te están indicando un camino, ¿viste? Y a veces te decían, Dino, hay cosas que me dijo, me decía, cuando tocaste, esto no se lo digas a nadie, pero tenés que hablar con la música, decía, ¿no? Tenés que decir algo, ¿viste? Estar fraseando con decir algo, ¿viste? Algo. No tocar una nota, porque sí, eso es. Les comparto algunos mensajes de los oyentes en vivo ahora. Qué lindo lo que están tocando, dice Ramiro. Me hace acordar al disco Memory History de Bill Frisell, una belleza. Gracias por compartir. Gracias. En noviembre escuchamos a Astrid pulsar su cello en una biblioteca popular, dice Patricia de Villa del Parque. Eso fue magia. Vibramos entre palabras y pensamientos el sonido del sentimiento. Ese era para vos. Guido Hortensi de Villa Crespo dice, qué belleza de invitados, tengo admiración por ellos y su música, conozco a Astrid como integrantes del grupo Tres Extrañas. Así es, un gran fotógrafo, Guido Hortensi. Buenas tardes, qué maravilla, cómo suena ese binomio musical. Caricias para el alma, dice Mario, que está escuchando en Puerto Sauce. Un placer inmenso escuchar ahora a Quique Siniese y a Astrid. El sonido de su cello en el último tema me sonaba la sirena de un buque de alta mar cuando parte, y la magia de ambos es un navegar bello en un mar tranquilo, inmenso y profundo. Marcela, que nos está escribiendo desde el barrio de San Telmo. Ya verán que hay un montón de gente de poetas, ¿no? La También. música son poetas, como sí, es hermoso lo que dicen. Es hermoso lo que la música produce, y para nosotros es como si estuvieran Aldi Meola y Yo-Yo Ma aquí con nosotros. Y otra cosa, creando música en vivo, que es otro asunto. Podemos pasar los temas del disco, que está fenómeno. Podemos pensar que van a tocar además a Piazzolla y a Cuchi Leguizamón y a Ernesto Pascual el 18 de enero en Bebop, entradas en venta en Alternativa Teatral. Pero lo que hicieron acá, la magia de lo que hicieron acá, tiene el sabor de que lo que se está produciendo en base a un esquema que ya existe y que nunca más va a volver a sonar así. Sonó esta tarde aquí con nosotros, ¿no? Poder atrapar esa magia y trabajar sobre los sentidos de aquel que al escuchar música no está esperando una cosa fácil que le diga 2 más 2 es 4 y que suene a 2 más 2 es 4, sino una cosa que tal vez complejiza y que sea 9 por 9 es 81 si te acordás de memoria, y después de eso un salto al vacío que es dejar la mente disfrutar tranquila. Total. Sin buscar las palabras, sino simplemente qué sonidos y qué imágenes están con nosotros. Les leo los últimos mensajes porque es interesante. Buenas tardes, estoy oyendo el programa por el streaming y lo veo por el televisor. Lo hermoso de todo, dice Roque Surace, es ver los rostros de Astrid y Quique. Para los que están escuchando la radio, que son la mayoría y no están viendo el streaming, los rostros son los rostros de
el placer y la felicidad de hacer lo que se ama, ¿ese sería eso? Sí, y de dejarse llevar por lo que está sucediendo, ¿no? Y flotar. Sí. Cuando concluye la experiencia, por último, y con todo respeto, ¿es como orgásmico? Yo creo que sí, hay momentos, están esos momentos, ¿no? No sé si es la palabra exacta, pero yo creo que sí, tiene mucho que ver. Cito a un goleador de la historia del fútbol argentino, Carlos Moretti, al que una vez le preguntaron, ¿y cómo es hacer un gol? Y el tipo dijo, y es como un orgasmo, no sé. Después de eso, ¿qué? Total, sí. Yo es un poco que tocar música y que te salga bien y terminar el tema y que todo quede flotando y que la gente esté satisfecha, da una sensación de hice lo que debía hacer bien y el resultado es beatífico para la humanidad. ¿Querés opinar algo? Ella como mujer. La doctora, que es una científica. No, creo que es algo muy parecido al éxtasis. Uno se emociona, sí, pasan cosas. Está el sistema simpático y parasimpático, ¿no? Como claro. Taquicardia y como hormigueos. Digo, uno tiene muchas sensaciones con la música. Qué hermoso. Escuchándola y haciéndola, ¿no? Qué hermoso que pasa y que no sea como alguien que baja la bandera del taxi, maneja, sube la bandera, cobre y no le pasa nada. Sí. Qué lindo que es cuando, además de todo, a ustedes les pasa porque se entienda o no, eso flota en el viento y se transmite al que está escuchando o al que está mirando y escuchando. Y hay días, como dijo Paco, hay días que pasa más que otros esa magia, ¿no? Paco de Lucía. Hoy pasó la magia, hoy pasa. Hay días que pasan. Para eso tal vez hay que bajar los cambios, concentrarse, relajarse y estar todos predispuestos a la experiencia. Gracias por haberlo hecho acá, ¿no? Gracias a vos por Astrid Motura en el cello, Quique Sinesi. El disco se llama La Magia, está en las plataformas, apareció en febrero de este año. La presentación en vivo el 18 de enero en esta bendita ciudad de Buenos Aires, donde por suerte flota mucha música de alta calidad. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En Santiago del Estero existe un lugar donde la naturaleza cura y renueva. Donde el agua relaja y transforma. Termas de Río Hondo te invita a sumergirte en un paraíso termal, con aguas únicas en Sudamérica, conocidas por sus propiedades. Aquí, el descanso se convierte en experiencia, y cada instante en un recuerdo inolvidable. Termas de Río Hondo, paisajes cálidos, aguas únicas, momentos tuyos. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Colección Tapas que hicieron historia presenta su octavo libro. Pasaron cosas. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas. Junín 365. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. La utopía es una isla lejana. No llegaremos nunca hasta ahí. Pero qué lindo soñar que sí.
15 y 46 minutos de esta tarde de martes, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner seguirá internada en el sanatorio Otamendi mientras se recupera de una operación de apendicitis, según informó ese centro de salud porteño en un nuevo parte médico. Informamos que la doctora Cristina Fernández de Kirchner continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada, dice el parte. La exmandataria sigue con tratamiento antibiótico endovenoso y mantiene el drenaje peritoneal con evolución dentro de parámetros esperables para el cuadro afebril. En ese marco, el parte del Otamendi confirmó que la líder del Partido Justicialista continuará internada hasta completar el tratamiento pertinente. Se acuerdan que Cristina fue sometida este sábado por la noche a una cirugía de urgencia por un cuadro de apendicitis. El traslado al sanatorio se decidió durante la tarde de ese mismo día. Nos vamos rumbo ahora a lo prometido, la voz de Pablo Hacker con entrevista en línea. Pablo, estás al comando. Buenas tardes, Carlos. Bueno, y ante todo un fuerza y un saludo a Cristina, que está recuperando, por lo que leemos favorablemente de esa operación. En el día de hoy hubo una noticia positiva dentro de las muchas negativas, o por lo menos combativas, que hay en relación a los docentes y la lucha del colectivo docente por la desfinanciación de las universidades nacionales. Se sabe que los salarios de los docentes están entre los más golpeados dentro de todo lo que se golpea a los trabajadores, pero salió una cautelar a favor del cumplimiento de la ley de que se trató de voltear en el presupuesto 2026, por lo menos en la media sanción que tuvo en diputados, ese famoso capítulo 11, pero hoy el Juzgado Nacional, en lo contencioso administrativo federal número 11, hizo lugar a una cautelar pedida por el Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN. Así que estamos en comunicación con Pablo Perazzi, secretario general de FEDUBA, para que nos cuente un poquito qué significa esto, que entiendo no es el triunfo final, pero por lo menos es una batalla que se gana en esta pelea para financiar justamente. ¿Estás ahí, Pablo? Porque se cortó. Hola, sí. Hola, Pablo, hola, Carlos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, nosotros contentos. Un poco como decía Pablo, es verdad, esto es un paso más. La batalla no está del todo resuelta. La batalla va a estar resuelta cuando consigamos una síntesis política que permita superar la catástrofe que estamos viviendo en este país. Así que, pero es una alegría, sobre todo en vísperas de la Navidad. Cuento brevemente cómo llegamos a este punto y qué es lo que se avecina. Digamos, llegamos a este punto, esto es el resultado de la combinación virtuosa de tres elementos. Un primer elemento que fue el que motorizó todo esto, que fue la protesta de la comunidad universitaria y de buena parte de la sociedad argentina en su conjunto, protesta que vimos en las calles, protesta que vimos con intervenciones artísticas en las estaciones de trenes, protestas con clases públicas en las puertas de las facultades, frente al Congreso, frente a la Casa de Gobierno, y también esas dos marchas que tuvimos en abril y en octubre del año pasado, más la marcha de septiembre de este año. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento tiene que ver con la consecución de mayorías parlamentarias que permitieron una primera sanción de la ley de financiamiento universitario, que fue inmediatamente vetada por el Gobierno Nacional. Se volvió a insistir, ¿no? Se dio vuelta ese veto, se consiguieron también mayorías compuestas de todos los colores políticos, y el gobierno, como no lo puede voltear, porque sería anticonstitucional, ¿qué hizo? Dispuso el congelamiento de los fondos que estaban contenidos en los artículos 5 y 6 de la ley de financiamiento universitario. Digo brevemente, el 5 corresponde a los salarios de los trabajadores y las trabajadoras docentes y no docentes universitarios, conforme a la recuperación de lo perdido, que el gobierno reconoce, ¿no?, en el decreto que veta, de un 40% del poder adquisitivo, y la actualización de los salarios conforme al índice de la inflación. Y el artículo 6 habla de las becas estudiantiles, también una actualización de los montos de las becas estudiantiles. Ese es el segundo
digamos, elemento. El tercer elemento fue la estrategia judicial a través de una cautelar que fue presentada por el Consejo Universitario Nacional, que recayó en el juzgado número 11 en lo contencioso administrativo federal y que a través del juez Martín Cormick dispuso que el gobierno tiene que arbitrar los fondos de donde sea para inmediatamente recuperar salarios de trabajadores docentes y no docentes y de las becas estudiantiles. Como es una cautelar que atiende a lo colectivo con carácter de urgente, debería ejecutarse presupuestariamente de forma inmediata. El gobierno puede apelar esta cautelar, pero, insisto, como es en carácter de urgente y colectivo, debería aplicarse ya el aumento. Ahora, así que, sí. Está claro, ¿no, Pablo? Que hubo una lucha muy fuerte en las calles. De hecho, el colectivo de los docentes fue uno de los primeros en pararse de manos frente al ajuste de Milei. Después el Congreso acompañó, como dijiste vos, aprobó una ley, después fue vetada, ese veto fue rechazado. Sin embargo, el gobierno insistió en desfinanciar y finalmente quedó la vía judicial, que hay que decirlo, no es la vía primera que se eligió, pero es la última instancia que tienen los docentes y los trabajadores, y en definitiva también todo el sistema de universidades, los alumnos mismos, para no perder clase, porque estaba en riesgo el inicio de 2026. ¿Esto modifica un poquito ese panorama o no? No, esto no lo modifica porque, digamos, nosotros siempre planteamos que la pelea no es exclusivamente salarial. La pelea es política, como también es política la pelea del gobierno hacia la comunidad universitaria en la medida en que nos escogieron como los enemigos públicos número uno, en sintonía con lo que están haciendo Trump y Vance, el vicepresidente, con las universidades norteamericanas. Recordemos que Vance, el vicepresidente, dijo, ni bien asumió, que los profesores universitarios son los enemigos públicos número uno del gobierno norteamericano. Bueno, acá están haciendo en Espejo exactamente lo mismo. Entonces, para nosotros la pelea continúa, va a continuar en las calles, va a continuar en las aulas y también va a continuar por la vía judicial, pero tenemos que resolver esto políticamente. Si no conseguimos una síntesis política que permita superar al actual gobierno, vamos a seguir en la misma. Totalmente. Bueno, la CGT también está abordando la vía judicial en el caso de la reforma laboral. Digo, es una estrategia que queda para última instancia cuando el gobierno atropella a los demás poderes, donde supuestamente se van a zanjar las diferencias políticas. Pero como decís vos muy bien, el objetivo... ¿Coincidís en esta apreciación? Sí, pero además me parece que por eso señalamos que el primer elemento y el que motorizó todo esto fue la protesta de la comunidad universitaria y la sociedad argentina en su conjunto. Sin este elemento los otros dos no hubieran adquirido la relevancia que efectivamente tuvieron. Por eso me parece que tenemos que insistir, ¿no? Porque no se trata de el tema universitario, se trata de hacia dónde va a ir la sociedad argentina y si vamos a tener destino como nación o no. Está clarísimo, es en la calle, Pablo, y ustedes lo demostraron desde el primer día. Así que te agradecemos mucho por estos minutos y bueno, celebramos que por lo menos trabajadores, docentes, reciban las fiestas por lo menos con una noticia un poco más dulce que amarga, ¿no? Sí, y por Cristina libre también, que nos lo merecemos. Cristina libre y sana, por supuesto, que se recupere. Un abrazo grande, Pablo, muchas gracias. Un abrazo, gracias por la comunicación. Qué lindo dúo, Pablo y Pablo, señor hacker. Pablo y Pablo, hacemos un buen tándem. Abrazo grande, nos reencontramos mañana en el aire de la radio. Hasta mañana. Pablo Hacker ayudándonos a entender. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.
Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos radio. Empezamos el programa con un homenaje a Enrique Santos Discépolo. Concluimos el programa regresando a ese manantial de belleza y calidad. Susana Rinaldi, que este fin de año cumple diciembres. Interpretando uno de los más dramáticos de todos los temas de Discépolo, llamado Sin Palabras. Este 25 de diciembre, Susana Natividad Rinaldi cumple 90 años. Gracias al gallego de San Gregorio, Santa Fe, que comentando nuestro episodio anterior, Quique Sinesi y Astrid Motura aquí en el piso, escribió: me hicieron volar y ni siquiera soy pájaro. Nosotros ya concluimos nuestro programa y viene el equipo de Pablo Caruso, con Pablo Caruso al frente, y vuelven las ideas a la M530. A veces sin palabras podemos decirlo todo, otras veces las palabras nos resultan imprescindibles.